Hola a todos y bienvenidos a Ecumenus. El día de hoy quiero hablar sobre el cristianismo actual y las perspectivas a futuro. Y es que cuando hablamos de cristianismo en la actualidad, al menos en los países de habla hispana, se le asocia principalmente al grupo evangélico y omitimos por default al cristianismo católico y al ortodoxo. Pero vale la pena hacer hincapié en que todas estas confesiones a fin de cuentas son cristianas. La única diferencia es cómo se han planteado, ¿no? O cómo se han desarrollado estos cristianismos en cuanto a su teología, sus doctrinas, sus dogmas e incluso en su liturgia. Y hablar del cristianismo actual, quiero empezar, como ya había hablado de todas las denominaciones protestantes en ese desarrollo teológico de los capítulos pasados, pues vale la pena ahora hablar de una denominación protestante muy importante, al menos en los países de habla hispana y en Estados Unidos, que es el evangelismo. Porque esa es una denominación protestante que tiene más peso sobre las otras aquí en Latinoamérica. O sea, vemos más iglesias evangélicas que, por ejemplo, metodistas o incluso que luteranas. Y no se hable de las presbiteranas, anglicanas, e incluso más que las pentecostales, a pesar de que el pentecostalismo nació también en Estados Unidos y hay un grupo muy fuerte, al menos allá, que ha llegado a México también a instaurar sus iglesias, ¿no? Pero sí, el evangelismo es como la más fuerte y es a la que se le asocia directamente pues la denominación cristiana en general, ¿no? Que abarca esto. Pero no tenemos que pensar de esa forma, ¿no? Exactamente. Y aparte también mucho se relaciona con que protestante es igual a evangélico, cuando realmente el evangélico es más bien una denominación del protestantismo en general, porque como dije antes, hay muchas denominaciones protestantes que han ido emergiendo desde que Lutero colocó sus protestas allá en Alemania. Pero bueno, para entrar en el tema del cristianismo actual como el evangélico, pues vamos a intentar darle un repaso, ¿no? a todo lo que hemos visto, ¿no? Porque tenemos que entender que el cristianismo como tal, pues lo tenemos que hablar desde el cristianismo primitivo, ¿no? Que tenemos que entenderlo como desde su conceptualización, pero también desde la metodología y cómo el espíritu fue inspirado, o sea, el espíritu humano fue inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu Divino. Porque, pues antes de que existieran las denominaciones, como las conocemos actualmente, junto con todo lo que son sus estructuras eclesiales y sus sistemas dogmáticos cerrados y complejos, pues el cristianismo originalmente fue un movimiento que proclamaba profundamente la escatología y estaba centrado, obviamente, en la experiencia del acontecimiento cristiano, es decir, de ese acontecimiento en el que Dios entra en la humanidad como tal, se hace ver a la humanidad, se presenta en el tiempo mortal. Por eso el evangélico, o como se le conoce actualmente, pues no surge espontáneamente. Originalmente pues no era algo confesional, no era algo denominacional, como dije, porque de hecho antes el cristianismo primitivo no estaba dividido como tal en denominaciones o en confesiones, ¿no? No existía un ortodoxo, un protestante o un católico romano, ¿no? Sino que había iglesias que pertenecían a cada uno de las regiones que manejaban, ¿no? Estaba la iglesia de Roma, la iglesia de Asia Menor, junto con las subdivisiones específicas, la iglesia de la iglesia griega, la iglesia copta, la iglesia egipcia. Existían un sinnúmero de iglesias y todos estaban pues así como tal unidos, pero no bajo una jerarquía como la conocemos actualmente, por ejemplo del Vaticano, el Papa y toda la jerarquía que se tiene en el arzobispado, sino era más bien como los patriarcas en la iglesia ortodoxa. Entonces es algo interesante, pero más bien cuando hablamos de evangélico, hablamos más bien de tal vez una
una función como tal de estas personas, ¿no? Que remite como tal al Evangelion, que significa la buena noticia de la irrupción del reino de Dios en la historia humana. Eso es básicamente el concepto básico del evangelismo, ¿no? Entonces, pues para ello hay que recordar cómo nace el cristianismo, que nace en el seno del judaísmo, recordando una vez más cómo el cristianismo fue una secta del judaísmo originalmente y surge allá por el año, los primeros años después de la resurrección de Cristo, cuando ya está pues el segundo templo judaico instaurado. Entonces, eso quiere decir que hay grandes tensiones políticas. También del lado judío sigue estando la expectativa mesiánica, por lo que también hay una pluralidad muy intensa de interpretaciones teológicas de las Sagradas Escrituras. Y en ese momento, pues es cuando se utiliza a Jesús de Nazaret no es que se utilice, más bien, sino que se encarna en la tierra y permite que se nos hable de Dios. Él da un nuevo sentido a la teología que era ya conocida, y su función realmente no era fundar una religión como la conocemos actualmente. Su función real era la predicación. Ese es el objetivo de Cristo. Pero Él llega en un momento o dentro de un horizonte profético donde Israel está esperando un Mesías también. Entonces, esto obliga a que haya una reinterpretación pues radical de la ley, del templo y de la identidad del pueblo de Dios. Entonces, la proclamación del reino no es un sistema como tal doctrinal abstracto, sino que es más bien una práctica de transformación que de hecho termina interpelando a estos judíos, a las personas en su totalidad. Y esta centralidad de la proclamación, del llamado a la conversión y de la respuesta personal constituye entonces uno de los ejes que más tarde el cristianismo evangelista reivindicará como una continuidad histórica, más bien. Entonces, tras la muerte y resurrección de Cristo, la experiencia pascual y la convicción de la resurrección pues genera un fenómeno singular, un movimiento misionero expansivo de la religión. Porque como sabemos, el judaísmo está muy cerrado a su pueblo, a un terreno, un territorio. Pero Cristo nos habla de que Dios es para todo el mundo, para toda su creación, no para un pueblo en específico o un pueblo limitado, sino para todo el mundo, toda su creación. Entonces, eso es lo que hace que todo este movimiento misionero se expanda por todo lo que sería de Israel, principalmente al norte, al oeste de África. No llega con tanto poder a Asia por como ya mencioné en el capítulo anterior de este cinturón sagrado, pues ya existían muchas religiones que también tienen mucho peso y más bien se centró más en la región norte, donde estaba todo también este descubrimiento filosófico helénico que ayudó de hecho bastante a reinterpretar las escrituras y combinar las dos mentalidades, la mentalidad o filosofía judía con la filosofía griega, que ya estaba teniendo un gran auge, ¿no? Gracias a grandes filósofos de su tiempo, y esto ayudó también a exponenciar pues esta predicación del evangelio. Entonces, pues la iglesia primitiva como tal no se define por estructuras jerárquicas complejas, como dije antes, sino realmente por comunidades locales que se reunían alrededor de la palabra apostólica, la oración y la fracción del pan, es decir, la comunión, la Eucaristía. Entonces, de hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues de hecho presenta un modelo de evangelización caracterizado por esta proclamación pública, el testimonio personal y la apelación directa a la conciencia de los oyentes. Porque la fe, como tal, no se hereda culturalmente. Lo que se hereda es la cultura, se heredan los dogmas, se heredan las leyes. Pero lo que actualmente ocurre es que no se tiene la fe. O sea, puedes aprender las leyes, puedes aprender estos dogmas, pero uno los cuestiona a veces, o a veces no los cuestionas y dices, bueno, por familia soy así. Entonces todo esto, pues nos habla de que hay una carencia de la fe. Y actualmente se está viviendo, curiosamente, una carencia de fe, pero una carencia de fe en Dios, porque la fe o el deseo de creer en algo
impulsa a buscar otros métodos en qué creer, ¿no? En los horóscopos, la adivinación, el tarot, todo ese tipo de eventos o series especulativas que realmente lo único que nos refuerzan, al menos psicológicamente hablando, es el deseo del humano por comprender su finitud en este universo. Estamos intentando, de hecho, querer comprendernos, comprender lo poco que somos en toda esta vastedad del universo. Y, y obviamente hay algo, ¿no? Hay algo más allá de esto. Y en ese caso es donde entra la divinidad, entra Dios, el Dios creador. Porque sí, la especulación, la adivinación, pues son muy atractivos, ¿no? Yo no los satanizaría, yo no diría que son malos como tal. Son malos en el sentido en que nos hacen creer que lo que dice es lo que es. Y ahí es cuando está mal, porque estaríamos ahí dejando nuestra vida en manos de en manos de alguien más, alguien que dijo, va a pasar esto y esto. Con palabras bonitas, con más, menos palabras, con palabras ambiguas, para que también resuene con nosotros. Porque básicamente, por ejemplo, los horóscopos y el tarot, pues se basan en esa ambigüedad, en la que puede ser, pero no puede ser. En esos contrastes, porque así uno puede creer que sí es cierto, se haya o no equivocado. Y si sí llega a pasar, eso nada más nos habla de un sesgo de confirmación, pero no es como tal, si lo vemos del lado científico, pues no sigue el método científico porque no se puede corroborar. Y por el lado teológico, pues, ¿qué fuerzas realmente están rigiendo detrás de esa adivinación? Pues otra persona, una persona que quizás tenga una conciencia superior en cierto sentido, pero hablando de su conciencia, pues la misma conciencia humana, o sea, está al mismo nivel que nosotros. Quizás pueda ser más perspicaz a la hora de ver a las personas, puede entender que viene vestido de tal forma, si trae un anillo o no trae nada, si está viendo el celular, si está muy distraído, etc. Pues sí, puede ser más perspicaz y de esa forma influir en la interpretación que va a dar. Pero a fin de cuentas estamos hablando del terreno humano, del terreno mortal. No nos está dando como tal una respuesta real a nosotros como humanos de nuestro propósito en el mundo, ¿no? Es cierto, la respuesta al propósito en el mundo no es una respuesta sencilla y no pretendo dar una respuesta porque ni siquiera yo sé cuál es la respuesta y sería padre saberla, ¿no? Pero no es el objetivo. ¿No? El objetivo ahorita es hablar de ese desarrollo teológico que quiero pues expresar, ¿no? Estas como teorías o hipótesis a las que he llegado y me gustaría compartir para poder ampliar este debate. De ahí el hecho de que sea ecuménico, ¿no? Poder platicar de esta situación. Entonces, en ese sentido, la evangelización es hablar de la palabra de Dios, ¿no? Es hablar de eso, ¿no? Que se conozca una fe genuina hacia Dios, ¿no? Conocer por qué hay que hacer o no tales cosas. Quizás en el contexto histórico hay algunas prácticas que pues eran prohibitivas en su momento y quizás actualmente se debería reformular algunas cosas de la ley que pues sí, han ido cambiando por el contexto histórico, por la evolución cultural y todo ese tipo de cosas, pero tampoco me voy a meter en esto actualmente, no en ese momento. Pero sí es importante hablar de esta fe que el humano, el hombre, siempre está buscando en qué creer. Y qué mejor que creer, pues, en un solo Dios. ¿Por qué dividir toda nuestra... ¿Por qué dividirnos? Sí, ¿por qué dividir nuestra fe en miles de dioses, en diferentes de puntos? No lo sé, ¿no? Hay muchas cosas de las cuales valdrá la pena hacer un video específicamente sobre creencias y sobre el politeísmo. Creo que valdrá la pena. Pero en ese momento pues, estamos hablando del cristianismo actual y las perspectivas a futuro, ¿no? Entonces, como dije, la fe no se hereda culturalmente, sino que se debe recibir. Y en ese caso, pues se hace mediante la escucha del mensaje y la respuesta que, pues libre, ¿no? Que libre que libre a esta persona, ¿no? A las personas que escuchan las buenas nuevas, ¿no? Que sería la transliteración de evangelio. Y es algo que se hacía ya en el cristianismo primitivo.
Y se reunían principalmente porque eran perseguidos, pues se reunían en casas escondidas también estos cristianos, ¿no? Porque pues, el Imperio Romano había llegado hasta Jerusalén, Palestina, y obviamente los cristianos tenían que esconderse, ¿no? Y se reunían y hablaban de la palabra de Dios, oraban y hacían la comunión, pues así, ¿no? Pero bueno, teológicamente también vamos a hablar un poco sobre el querigma apostólico, que esto es la articulación en torno a los elementos, ¿no?, esenciales de la cristiandad, que es la encarnación de Cristo, de Dios, como humano, su muerte, que es también muy importante, y su resurrección, ¿no? Todo eso es importante, y cómo su señorío presente, bueno, en su momento era presente, y futuro, y actualmente sigue siendo presente, porque Dios sigue estando con nosotros, ¿no? Esa es la revelación más importante del cristianismo también. Además de todo esto que mencioné, esta revelación de que nos dice que Cristo está con nosotros es algo muy importante, porque llega a pensarse, o llegó a pensarse en algún momento, también que Dios nos había abandonado. Entonces, no realmente, ¿no? Cristo nos hace el hincapié en que Dios está con nosotros, ¿no? Nos recuerda eso, pues, esta importancia cristiana. Y por lo tanto, de ahí que el cristianismo, pues, urge a la conversión, ¿no? Esto, pues no se trata actualmente, bueno, no se trataba en su momento, mejor dicho, de una teología sistemática, de una teología ya armada, con todos sus procesos, con todas sus logias, como la cristología, la liturgia, doxología, etc. No era más bien una narrativa y testimonio, ¿no? Es una teología como, por así decirlo, en pañales, pero que se basaba en una narrativa y el testimonio de los apóstoles y de los discípulos de los mismos apóstoles, ¿no? Y eso era más bien lo que era la teología originalmente, ¿no? También tenemos que pensar que muchas de las ciencias actuales pues, surgen ya después en el Renacimiento, ¿no? Entonces, en su momento, el análisis de Dios, el estudio de Dios, era a través de la narrativa bíblica y de los testimonios y tradiciones que se fueron aprendiendo y heredando a lo largo de los primeros siglos. Entonces, eso implica que la autoridad no residía en una institución ya consolidada, porque no existía tampoco ni siquiera una institución, porque si eran perseguidos, además, no podían institucionalizarse, ¿no? Eran o se basaban en un testimonio de los que eran los que fueron testigos y o herederos directos de este acontecimiento, de la presencia de Cristo. Y esa dimensión testimonial hacía que el cristianismo fuera profundamente personalista, ¿no? Y lo cual pues sería posteriormente uno de los rasgos distintivos que el evangelismo moderno opondrá a las formas eclesiales más sacramentales y jerárquicas. Por eso es que el protestantismo dice también o utiliza esta como bandera de que quieren regresar al cristianismo primitivo. Y en ese sentido, pues sí, tiene mucho sentido que quieran regresar a ese origen. Y yo estoy de acuerdo en ese sentido, porque a veces esta jerarquización, al menos la jerarquía en el catolicismo romano, pues como ya dije en otros capítulos, termina siendo envenenado por el poder como tal. Eso es algo muy importante, ¿no? Que el cristianismo jerárquico, especialmente cuando se obtiene el tanto nivel como tener a un papado, un papa, pues provoca que haya, ¿cómo se dice? Pues influencia sobre los reinos, ¿no? Influencia sobre la gente más allá de su labor espiritual o su labor evangelista del papa, sino que también cae en temas políticos que no deberían tocarse como tal. Pero bueno, esa es una perspectiva de lo que uno puede leer y ver a lo largo de la historia del cristianismo. También desde el punto de vista filosófico, podemos hablar de que el cristianismo primitivo pues se va moviendo entre dos mundos, como dije antes, ¿no? O sea, está el hebreo, por un lado, el judío, y el grecorromano. Porque mientras el primero aporta la concepción histórica de la revelación, su centralidad a la obediencia de Dios,
La filosofía griega y romana en su momento introduce categorías ya ontológicas, retóricas, antropológicas que permiten o ayudan la expansión del mensaje más allá del mensaje judío. Además de que nos encontramos con la traducción de la Biblia al griego, ¿no? En la Septuaginta, y como de hecho el Nuevo Testamento ya está escrito en griego, ¿no? Lo cual implica que ya se ha llegado a más personas. Sin embargo, en esta etapa inicial, la filosofía aún no domina el mensaje. Es el mensaje el que instrumentaliza, de hecho, el lenguaje filosófico, sin someterse plenamente a él. El cristianismo se presenta entonces como una verdad vivida antes que como un sistema sistemático. La evangelización primitiva, de hecho, se caracterizaba por su carácter descentralizado, porque en ese sentido no existía una autoridad única que controle la totalidad del movimiento. Por ejemplo, Pablo de Tarso nos habla de esa dinámica cuando el apóstol, sin pertenecer como tal al círculo de los 12, los apóstoles, es un teólogo creativo, ¿no? Porque es un misionero itinerante también y va fundando ciertas comunidades cristianas a su paso. Entonces, él insiste en la justificación por la fe, en la primacía de la gracia y en la libertad frente a la ley mosaica, que pues era posteriormente recuperado con fuerza por el protestantismo y a través del protestantismo por el cristianismo evangelista. No obstante, ya en los primeros siglos, de hecho, se inicia un proceso de institucionalización progresiva. Aquí es donde llegan pues, las controversias doctrinales, ¿no? Y eso es lo que pues, implica o influye en la necesidad de preservar la unidad frente a las herejías que iban saliendo de las interpretaciones como muy personales, muy individuales de las escrituras. Entonces, de hecho, esto hace que se busque un reconocimiento oficial del cristianismo por parte del Imperio Romano. Y el que lo hace, o sea, como ya vimos antes, que sí se reconozca oficialmente como religión el cristianismo, transforma al movimiento cristiano, porque ya no tienen que esconderse, ya pueden predicar al aire libre, ya pueden orar al aire libre. La iglesia pasa de ser una comunidad marginal y se convierte, de hecho, en una institución imperial, porque el Imperio Romano, de hecho, acepta al cristianismo también como propio. Y esta transición, de hecho, lo que nos implica es una mutación del orden metodológico, porque ahora la evangelización cede espacio a la catequización, es decir, a la experiencia de la experiencia personal a la pertenencia social y el testimonio a una autoridad magistral. Porque pues, veamos también en el contexto histórico, pues tanto Grecia como Roma, y los romas siempre buscando inspiración de los griegos, pues buscan sistematizar y jerarquizar todos estos elementos, ¿no? Como también sistematizan y jerarquizan su forma de gobierno, pues también lo quieren hacer con la religión. Y es en este punto donde ya entramos en esta tensión histórica que atraviesa toda la historia del cristianismo. Tenemos por un lado la tensión entre carisma e institución, porque uno se va viendo por qué es más importante, la experiencia o el sistema, o de otra forma, la evangelización o la conservación, ¿no? Es algo muy importante porque el cristianismo evangelista moderno, pues entendería a sí mismo como un intento de recuperar el impulso original del cristianismo primitivo, frente a lo que se percibe como una excesiva institucionalización del cristianismo histórico, ¿no? Que va a ser algo de lo que también Lutero se va a quejar en su momento para crear esta reforma cristiana, ¿no? Porque de hecho la consolidación del cristianismo romano, ya como cristianismo católico romano, y del cristianismo ortodoxo oriental, pues de hecho esto responde primero que nada a contextos culturales y políticos distintos, ¿no? Porque estamos hablando de cómo el Sacro Imperio Romano se divide en dos partes. Tenemos de un lado a Constantinopla o al Imperio Bizantino y del otro lado tenemos a Roma y cómo se fractura el Imperio Romano en ese momento y la Iglesia, por sus conexiones políticas, también se fractura.
al final, ambas iglesias van a compartir la misma concepción sacramental y eclesiológica que desplaza el centro de gravedad desde la proclamación individual hacia la institucionalización. Es decir, a fin de cuentas, el patriarcado ortodoxo, así como la jerarquía papal de los romanos, influyen mucho en el cristianismo moderno, hablando del catolicismo romano y ortodoxo. Pues sí, pero se van más por las masas, la masificación, institucionalización, jerarquías. A diferencia del protestantismo, como hemos visto, surge, primero Lutero enciende la llama de la reforma, de las protestas, y poco a poco empiezan a emerger muchas iglesias pequeñas por todo lo que es Alemania y Suiza principalmente, y se van expandiendo hacia Inglaterra, hacia Holanda, hacia, bueno, Países Bajos, y de ahí ya Estados Unidos, y empiezan a salir muchos movimientos muy individualistas en cierto sentido, por reinterpretaciones bíblicas de cómo debería hacer la iglesia cristiana. Entonces empezamos a ver muchas de las denominaciones que van apareciendo y subdenominaciones de estas denominaciones, ¿no? Y eso es lo que puede ser, o a mi parecer podría ser uno de los puntos como tal débiles del protestantismo, que no hay una jerarquía que intente como normalizarlos o que intente adecuarse a un punto fijo, un punto en común. Ahí es donde creo que la ortodoxia y el catolicismo romano ganan puntos porque permiten a su manera crear muchas iglesias, pero siempre manteniéndose firmes o manteniendo normalizado el mismo mensaje. A diferencia de estas iglesias o denominaciones protestantes, que algunas de ellas de hecho caen en la herejía, ¿no? Recordando que del protestantismo surge el mormonismo y los testigos de Jehová. Claro, no digo que tampoco el catolicismo romano también no haya generado ciertas subescuelas que caigan en herejía, ¿no? Pero es un tema que se puede poner a debate, pero vale la pena contrastar ambas ideologías confesionales en el cristianismo para también saber que pues, existen puntos débiles y puntos fuertes en todas las ramificaciones que ha habido, pero que el mensaje que tenemos que tener siempre claro es que Cristo es salvación, Cristo es el que nos ha redimido y que existe un solo Dios. Creo que es el punto importante, ¿no? Y aparte de eso, pues que hay una Trinidad, ¿no? Que Dios se manifiesta en tres personas distintas que siguen siendo la misma persona, ¿no? De ahí la paradoja de la Trinidad, ¿no? Pero, pues sí, ¿no? O sea, al final, como dije, la salvación se articula, pues más que por pertenecer a una iglesia, por seguir a Cristo. Eso es lo que provee la salvación. Bueno, aparte de todas las demás, pues, cosas, ¿no? que se tienen que realizar, ¿no? Pero principalmente entender que la salvación va más allá de una pertenencia a una iglesia, sino que va hacia conocer a Dios. Sí, la iglesia, más bien, lo que nos ayuda es conectar con Cristo a través de la comunidad, de la predicación, de los puntos de vista, de la oración. Eso ayuda bastante. Pero lo más importante es que aparte de eso, es tener presente a Cristo, a Dios, al Espíritu Santo en nosotros todos los días, los 365 días del año, 24/7. Porque esa es la importancia, ¿no? Es parte fundamental en el desarrollo espiritual. Porque así como uno va a terapia para nuestro desarrollo mental, uno hace ejercicio para el desarrollo físico, uno estudia para el desarrollo mental, pues también se debe haber un desarrollo espiritual que no se puede limitar a la asistencia, ¿no? Sino que se debe de estudiar, se debe estar en comunión, se debe orar, ¿no? A ese respecto. Entonces, por eso es que también la iglesia, pues, hace partícipes o institucionaliza, de hecho, también los sacramentos. Por ejemplo, la ortodoxia, el catolicismo romano, presenta 7 sacramentos, mientras que el protestantismo se queda únicamente con 2 sacramentos. Y en algunas denominaciones protestantes solo hay uno. Eso es algo muy curioso, ¿no? Pero eso no lo vuelve una herejía realmente. Porque al fin de cuentas, el sacramento es la manifestación divina de Cristo, Dios, Espíritu Santo, en la vida, ¿no? En nosotros. De ahí que al menos la Eucaristía
y el bautismo sí sean los únicos sacramentos que todas las denominaciones, o la mayoría, y todas las confesiones cristianas, pues sí admiten como un sacramento, ¿no? Pero ahí ya habría otras, unas adicionales, unas más, unas menos. Y todo esto pues también fue definido a lo largo de los diferentes concilios que hubo, algunos concilios ecuménicos, otros no ecuménicos, unos concilios más bien regionales o locales, que van también dándole estructura a la iglesia. Y es que esta evolución también no debe entenderse únicamente como, como una corrupción o una desviación del cristianismo, ¿no? Porque al fin de cuentas, conforme vamos también estudiando más, vamos comprendiendo más, vamos reinterpretando y todo esto, pues van saliendo nuevas incógnitas y también por lo mismo nuevas manifestaciones en nosotros de cómo se debería entender la Biblia, cómo se debería entender la tradición cristiana y cómo se debería incluso entender una liturgia, ¿no? Porque al final cada iglesia va a tener una liturgia distinta. Los ortodoxos y católicos romanos generalmente tienen una liturgia más como muy secuencial. Sí, bueno, no conozco muy bien la liturgia ortodoxa. Es así, queda pendiente para visitarla un día. Pero sí presenta como ciertos rasgos muy similares al catolicismo según lo que he visto y leído, que pues sí se tienen ciertas oraciones, ciertos cantos o himnos, se leen algunas palabras del Evangelio, del Antiguo Testamento, algunos salmos, y en este caso el padre o el patriarca oran y dan una homilía, ¿no? Al respecto se hace la última cena, en este caso, o Eucaristía, y hay una conclusión o cierre en este caso, la misa. En el caso del protestantismo, nada más conozco también el ámbito evangélico, en el que la liturgia, pues generalmente a veces son ciertos números de cantos al principio y en algunas iglesias hay o no cantos al final. Y hay pues una lectura bíblica en algunos casos y se da una predicación. En otros casos solo se da la predicación con algunos fragmentos o pasajes de la Biblia en el ínter. Y la Santa Cena o Eucaristía no se hacen en todas las iglesias de manera dominical, sino que se puede hacer una vez al mes o en algunos casos he leído más bien que se realiza incluso una vez al trimestre, ¿no? Pero eso sería como la liturgia y son más bien elementos secundarios de las iglesias, ¿no? Cada iglesia podrá hacerlo a su manera con respecto a la tradición y todo la sistematización que se siga, ¿no? Pero eso no debería verse como algo negativo, ¿no? Sino, pues como es algo, como dije, ¿no? Es algo tradicional, algo que de hecho debe, pues, o más bien responde a la necesidad histórica, pues, de preservar la fe, recordando cómo se iba, pues, sistematizando las misas o rituales, ceremonias, para ir expandiendo el cristianismo. Pero a veces esto pues deja en segundo plano la dimensión evangelizadora, tal como fue vivida, de hecho, en los primeros años del cristianismo. Entonces, desde esta perspectiva, el evangelismo contemporáneo pues no surge de la nada, ¿no? Sino que se concibe como una relectura selectiva de la historia cristiana, porque el protestantismo, de hecho, al querer romper pues lo que es la tradición o institucionalización o dogmas católicos romanos, busca remontarse más bien al cristianismo primitivo y de ahí surge la idea de conectarse más bien con los primeros siglos de la iglesia cristiana. Porque pues buscan reivindicar la centralidad de la Biblia, la experiencia de la conversión personal y la misión evangelizadora. Aunque también actualmente hay muchas iglesias católicas romanas y ortodoxas que buscan la misión. La misión ya tal vez también lo han perdido en el sentido evangelizador, sino que lo hacen más bien como una misión de un estilo más como de ayudar como más filantrópica, ¿no? Filantrópica, en el sentido en que van a ayudar comunidades, pero no se habla tanto de una evangelización, sino que se hacen algunas dinámicas, pues, cristianas, pero no como tal en el orden de la evangelización, en contraste con el protestantismo, que sí busca más una evangelización como más directa, y ahí es donde quizás el cristianismo romano, el cristianismo católico romano, y pues sí debería como cambiar, ¿no? Su perspectiva,
para pues mantenerse fiel a las bases del cristianismo primitivo, ¿no? Y en ese sentido, pues el cristianismo evangélico, pues sí establece esta continuidad simbólica con la iglesia primitiva. A pesar, obviamente, de que sus formas históricas y culturales pues, actualmente sean completamente distintas. Pero, pues sí, esta reivindicación pues es un eje muy importante en este movimiento protestante evangélico, ¿no? Y especialmente donde ha sido o donde tiene más peso, que es en América Latina y partes de Estados Unidos. Y de esta forma, pues, como dije, ¿no? O sea, el cristianismo primitivo nos proporciona esta comprensión, ¿no? de cómo el evangelismo ha continuado en ese sentido. Y en ese sentido, pues también vale la pena hablar de algunas diferencias, ¿no? Con el catolicismo romano y la ortodoxia. Porque, pues actualmente, estas serían las tres confesiones más importantes, ¿no? Si hablamos de al menos, si hablamos a nivel global, es protestante, es ortodoxo y es católico romano. A nivel Latinoamérica, estaríamos hablando más bien de catolicismo romano y protestante evangélico, a lo cual se puede reducir como católico y evangélico. Ya en Europa sí hay más denominaciones protestantes, más luteranas, anglicanas, metodistas y bautistas que evangélicas, porque de hecho el evangelismo surge más en el presente en Estados Unidos y es lo que ayuda a que se vaya propagando al sur del continente americano. Y si nos vamos más al este, lo que predomina es más bien el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo. Entonces vamos a ver un poco más cómo surge el evangelismo moderno, ¿no? Vamos a remontarnos históricamente al protestantismo del siglo XVI, recordando que no fue un fenómeno aislado, sino una transformación de toda la cosmovisión occidental, temas políticos, obviamente temas de discusión contra la doctrina del papado. Entonces, pues sí, el protestantismo no es solo una disputa doctrinal, sino toda esta profunda crisis de autoridad, crisis de fe incluso en ese momento, y de cómo era el lenguaje y la mediación entre Dios y el ser humano, ¿no? Entonces la reforma pues va reconfigurando el modo de la fe cristiana. Aquí, como dije en capítulos anteriores, Martín Lutero es el que encarna pues este paradigma, esta ruptura. Y pues se cuestiona, como dije antes, la autoridad papal, su crítica al sistema de indulgencias y su recuperación de la justificación por la fe, que pues el catolicismo romano habla más bien de la justificación de la fe por obras, a diferencia del protestantismo que es por la mera fe, ¿no? La salvación en este caso deja de estar mediada por la iglesia, por la estructura eclesial, sacramental, y ahora pues pasa a ser entendida como una relación directa entre el individuo y Dios, algo que también estoy completamente de acuerdo, ¿no? Porque esto está fundado en la gracia divina, o sea, en que la salvación está fundada en la gracia divina y que es recibida por la fe. Esta, como tal, reconfiguración antropológica y teológica, pues es lo que va a ser decisivo para el desarrollo del evangelismo, ¿no? Esta reforma, porque originalmente no se llamaba iglesia protestante, sino simplemente iglesia reformada y después iglesia luterana y después todas las demás denominaciones. Esta reforma, de hecho, introduce una transformación de la comprensión de la epistemología del cristianismo, porque nos habla del principio de la sola escritura, que no significa únicamente la supremacía de la Biblia sobre la tradición eclesiástica, sino como una nueva forma de acceder a la vida religiosa, ¿no? Esto va también muy de la mano en que la Biblia ya se vuelve accesible porque empieza a ser traducida a las lenguas vernáculas. Y esto ayuda a la interpretación de la comunidad, ¿no? O sea, haciendo que aparte Lutero hizo una traducción de la Biblia al alemán y también recordando que Erasmo de Rotterdam también hace una traducción de la Biblia, porque originalmente la Biblia era únicamente leída en griego, en latín y en hebreo. Entonces estaba muy limitado, ¿no? Solo pocos, los únicos que sabían, que eran los sacerdotes, los doctores, eran los únicos que podían entender la Biblia. Y esto también podría generar mucha discusión, podría obviamente hacer uso de este conocimiento como un método también de adoctrinamiento y de control de masas. Entonces, lo que sí se le puede también agradecer al protestantismo en ese sentido es que hubo
un momento en el que la Biblia pudo ser traducida a idiomas que la gente del pueblo era capaz de leer y por lo tanto de comprender y de reinterpretar y comprender mejor la palabra de Dios. Eso es algo muy importante en ese sentido. Entonces, esto pues termina ayudando a que también el cristianismo se expanda con mayor fiereza y por eso el protestantismo gana muchos adeptos, al menos en el norte de Europa, ¿no? Y porque ya no estaría limitada la Biblia a la élite clerical, ¿no? Entonces se puede decir que se democratiza el acceso a la revelación y ayuda a que la fe se interiorice, a que la interpretación se pluralice y, por lo tanto, que la autoridad ya esté descentralizada. Así, el evangelismo ahora termina heredando esta lógica y lo lleva más bien incluso al énfasis en la lectura personal y devocional de la Biblia. Entonces, es algo muy importante, ¿no? Es la forma en que el protestantismo logra inscribirse en la modernidad. Es lo que ayuda a que el protestantismo sí logre expandirse más fácilmente al mundo, ¿no? Entonces, también hay una responsabilidad personal ante Dios y ante la primacía de la convicción interior, que esto anticipa entonces categorías que luego serán fundamentales en el pensamiento moderno de la filosofía, del estudio en general de la filosofía, ¿no? Como el subjetivismo cartesiano, de Descartes y la ética de la responsabilidad individual, ¿no? Todo esto, el cisma de la Reforma, a mi parecer, es un evento muy importante, no solamente para la religión cristiana, sino para todo también el conocimiento filosófico, porque también es en este punto, estamos hablando del 1500, es un punto en el que la Edad Media empieza a caer y empieza a surgir entonces el Renacimiento. Entonces es algo, una especie de parteaguas también desde desde el punto de vista de la historia de las religiones. El evangelismo actual pues, surge en este contexto, ¿no? Surge más bien en un contexto ya postmoderno al protestantismo original, pero obviamente se basa mucho en estas enseñanzas que fueron trayendo todos estos predicadores protestantes, si le podemos llamar de esa forma. Y eso va a ayudar mucho a su expansión, ¿no? Especialmente va a tener mucho expansión en sociedades que fueron marcadas por procesos de individualización y movilidad social. Aquí es por eso que también el evangelismo tiene mucho éxito en Estados Unidos y en países como fríos, como los llamamos en México, como Alemania, como en los países nórdicos en su momento, a pesar de que actualmente ya son considerados o se consideran más ateos que religiosos, pero tiene más énfasis ahí en Inglaterra, en la región del Reino Unido en general, pues lo que podría ser países que fueron conquistados por Alemania, los países bálticos, Letonia, Estonia, Lituania, algunas partes quizás de Finlandia y Canadá. ¿Por qué? Porque son países muy individualistas también, ¿no? No en el sentido negativo de la palabra, sino en el sentido que son personas que pues acostumbran a ser independientes a muy temprana edad, a diferencia de los países hispanos o países latinos, hablando del origen de las lenguas de la lengua de latín, o sea, hablamos de todo lo que es Italia, España, Portugal, Francia y toda América Latina, pues que somos países que somos más de comunidad, más de familia. Ahí es donde, por algo, el catolicismo romano tiene más peso, a diferencia del evangelismo o el protestantismo, que son más individualistas en ese sentido, en el sentido de que se lee la Biblia de forma individual, que hay ciertos cambios paradigmáticos, ¿no? Y también la movilidad social, ¿no? También los temas del racismo, por ejemplo, que ocurrieron en el siglo pasado en Estados Unidos. Todo ese tipo de movimientos pues, también promueve mucho en ese sentido el evangelismo. Obviamente, el paradigma cambia cuando llega a América Latina y el evangelismo ahora se vuelve más hacia algo muy comunitario, porque esa es la forma
en que empieza a pegar. Entonces el protestantismo cambia como esa dinámica en el evangelismo, a diferencia de otras corrientes protestantes, y es lo que provoca que el evangelismo también tenga mucha fuerza en Latinoamérica. Entonces algo interesante, si lo queremos analizar como desde el punto de vista de la sociología o la antropología, no conozco mucho de esos temas, pero es algo que vale la pena como pensar, y cómo es que va ganando también muchos adeptos el evangelismo. Y a la fecha, de hecho, también mucho que tiene que ver, pues es que el catolicismo romano pues empieza a perder también mucho adepto por la institucionalización y por los conflictos internos que se han visto mucho, ya sea por los obispos y también por pues todo lo que ha protegido también el Papa, ¿no? Cosas que son como muy evidentes y siguen siendo protegidos. Entonces, como que eso también empieza a darle una carencia en la iglesia papal, ¿no? Pero una vez más, estos son temas secundarios que no deberían alejarnos realmente de lo importante que sería Cristo. Y aquí en ese sentido, pues las tradiciones también son, a mi parecer, son muy importantes, como los calendarios litúrgicos, las fechas que pues uno va celebrando, algunos puntos importantes como el ayuno, ciertas tradiciones también siento que son muy importantes para el cristianismo. Esos símbolos, a mi parecer, son importantes porque muchos humanos pues conectan con el simbolismo. Parte de la mentalidad humana es conectar con símbolos y nos permiten conectar en ese sentido con Dios a través de sus símbolos. Siempre y cuando obviamente no caiga el simbolismo en una superstición o en una veneración al simbolismo, y dejemos de lado una vez más pues la parte importante que sea Dios, Cristo, el Espíritu Santo. En ese sentido, pues sí, el catolicismo romano también tiene, por un lado, la facilidad de que, al menos en América Latina, el contexto histórico del politeísmo arcaico precolombino, que diga prehispánico, pues obliga o somete a las personas, no sé qué palabra usar, pero hace que las personas entren en contacto con todo lo que son los santos, con las miles de manifestaciones marianas, las cuales también valdría la pena hacer un capítulo al respecto, porque terminan divinizándose, ¿no? Estos santos, ¿no? Es algo que se vive en la actualidad, que se están divinizando santos, se divinizan personas muertas a fin de cuentas. Se diviniza más a la Virgen María que a Cristo mismo. Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? De ahí mi capítulo del guadalupanismo, porque es la pregunta, ¿no? ¿Es el guadalupanismo una secta del catolicismo romano? Porque se habla mucho de que hay mucho mexicano que no cree en Dios, pero cree en la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es un ejemplo claro. Y puede pasar lo mismo con otras manifestaciones marianas, incluso con otros santos. Mucho ocurre también con San Judas Tadeo, por ejemplo, ¿no? Hay más devoción al mismo santo que a Dios y a Cristo, ¿no? Entonces ahí es donde es un punto que quizás para la Iglesia Católica Romana es decir, sí tengo muchos adeptos, tengo todo, pero por otro lado se está desviando lo que realmente es la Iglesia, ¿no? Ya entra en una especie de politeísmo, ya entra en ese momento sí en una herejía, y es algo de tener cuidado. Algo que sí, el protestantismo ha mandado también, creo que mucho al extremismo. Creo que al hecho de eliminar imágenes, de eliminar pues ciertas manifestaciones artísticas de la divinidad, ¿no? Mucho tiene que ver quizás sí con el mandamiento de no harás imágenes. Creo que también eso va en el contexto histórico de estos pueblos judíos, que muchos de ellos, de estas personas, pues venían también de religión politeísta, de un contexto histórico politeísta también. Mucho tiene que ver con las culturas cananeas. Y yo creo que también va de ese orden, ¿no? Este mandamiento, porque se sabe que el humano a veces pierde la conexión con lo sagrado, con lo divino, y se termina haciendo pues una adoración que termina divinizando imágenes,
Cuando uno dice, no, es que no vayas a pisar la imagen, no, es que no vayas a quemarla, no, es que si le das la espalda, no, es que si haces mil cosas con la imagen, sí, es una imagen. No va a pasar nada, es solo la imagen, es una representación, no una manifestación. Es la representación que puede ayudarnos. En mi caso, ayuda a la concentración de la oración, ayuda a la meditación, ayuda en su contexto. Pero no quiere decir que la imagen sea ese Dios, ¿no? Porque estaríamos encapsulando a Dios a sola imagen y que una vez que la imagen la volteas, la pones de boca abajo y no ve, no existe, no. Eso estaría limitando a Dios a ser alguien completamente débil y estaríamos, de hecho, omitiendo lo que es la omnipresencia de Dios, ¿no? Su omnisciencia. Entonces, sí, hay temas, ¿no? Que se pueden contrastar, ¿no? Por ejemplo, el luteranismo y el anglicanismo quedan en un punto medio, donde sí se respetan las imágenes, sí hay ciertas imágenes en sus iglesias, algo que, pues sí, que vimos, por ejemplo, en Letonia, una iglesia que entramos, una iglesia luterana evangélica, sí tiene algunas imágenes de la Virgen María, una cruz y algunas, que eran creo que unas representaciones de la Pasión de Cristo, porque pues, es algo que se mantuvo en su momento, ¿no? Aquí se llegó con un poco más de, se puede decir con más radicalidad en ese sentido, y porque se entiende que al menos el mexicano tiende mucho a esa superstición, a darle mucho poder a los objetos materiales inertes, ¿no? Pero ahí es donde cae, ¿no? Ese peso entre qué será bueno, qué es con lo que uno más se siente cómodo. Pues también son temas secundarios o incluso hasta terciarios que no deberían influir en la discusión de los cristianismos. Que es algo que cae mucho actualmente, ¿no? Mucha crítica de uno y otro lado. Y no debería ser así, porque una vez más nos estamos desviando del tema principal, que es Cristo, que es Dios, que es el retorno a Dios, ¿no? Querer estar con Dios. Eso creo que es lo más importante. Pero ya también me estoy desviando del tema, ¿no? Entonces, pues, como dije antes, el cristianismo protestante no fue homogéneo. Tenemos a Calvino, por un lado, que, como dije en otro capítulo, pues nos introduce la comprensión de la sistemática, de una teología sistemática sobre la soberanía divina, nos habla de la predestinación, de la disciplina eclesial, hace un énfasis en la gloria de Dios, la estructura comunitaria. Pues todo eso va a ejercer, de hecho, o sea, porque al final el evangelismo va tomando partes de ciertas denominaciones protestantes, porque a fin de cuentas así es como van surgiendo, de hecho, las denominaciones protestantes. Van siendo algunas variaciones de otras divisiones que ya fueron existiendo, porque pues muchos de los fundadores eran parte de otras iglesias y así es como se van formando, ¿no? Por un lado, está bien y por otro lado, siento que también está mal. Está bien porque permite la libre creación y reinterpretación de la Biblia, de la palabra de Dios. Por otro lado, creo que eso es lo que también provoca que haya herejías, ¿no? O sea, si por un lado tenemos el catolicismo romano, que yo me quejo mucho de la divinización de la Virgen María y de los santos, porque sí, quizás en mi sentido, sí, la Virgen María sí tiene un sentido muy especial. No le quita el lugar a Cristo, definitivamente, ¿no? No hay forma, no, es imposible. Por otro lado, los santos definitivamente siento que más bien son guías, o sea, se pueden leer sus escritos, sus oraciones, entender cómo vivieron para ser ejemplos que nos acercan a Cristo, sí, pero no de que uno le rece y que van a interceder, porque eso definitivamente está completamente equivocado, ¿no? Ahí es donde falla, más allá de los temas políticos, que es también un problema completamente aparte, pero completamente grave del catolicismo romano. Del lado protestante, el hecho de que se puedan formar muchas iglesias, que no haya una jerarquía que pueda ayudar a normalizar al protestantismo, pues es lo que promueve también el hecho de que haya mucha herejía y mucha malinterpretación de los textos, ¿no? Eso también es algo que puede ser un punto débil, ¿no? En el protestantismo. Pero, una vez más, el objetivo es no desviarnos de Cristo,
de Dios, de sus enseñanzas, ¿no? Esa es la parte más importante, ¿no? De todo esto. Pero bueno, así es como va surgiendo el evangelismo. Sí, porque el evangelismo, como dije antes, es la predicación también, ¿no? O sea, a fin de cuentas, pues va viendo, ¿no? Pues un deseo, ¿no? De volver a enseñar la palabra de Cristo. Es eso, ¿no? El evangelismo va a tomar eso del calvinismo. Como mencioné antes, también existió ese movimiento radical que era el anabaptismo. Por ejemplo, el anabaptismo ponía en primer plano la conversión consciente, es decir, un bautismo de creyentes adultos y la separación entre iglesia y Estado. Y esto también es algo que hereda, de hecho, el evangelismo, porque hay otras iglesias o denominaciones protestantes que sí consideran el bautismo de niños en lugar de en adultos. Entonces ahí es donde empieza a haber esta también división. Pero una vez más, creo que eso también son temas secundarios, porque a fin de cuentas el sacramento es el bautismo. Que sea en adultos por algo consciente o en niños porque se les está introduciendo ya en el mundo cristiano, son temas que se pueden poner a debate, se pueden conversar, se pueden ver los puntos. Pero también valdría la pena hacer un video sobre sacramentos, pero tengo que leer más sobre el tema. Pero vale la pena, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues eso se va heredando, ¿no? A lo largo del evangelismo y ambas posturas, a mi parecer, pues son correctas, porque cada uno va a defender sus puntos, ¿no? Entonces, es algo muy importante, algo a tener en cuenta en ese sentido. Y conforme vamos avanzando, ya estamos en el siglo XVIII, pues el protestantismo fue avanzando, va evolucionando. Incluso Lutero, que era en Alemania, pues empiezan a surgir nuevas denominaciones en Alemania. Tenemos el pietismo, en Inglaterra y Estados Unidos empieza a surgir el metodismo, que de hecho ambos empiezan a reaccionar frente a lo que se percibe como una excesiva racionalización y formalización de la fe protestante. Esos movimientos, de hecho, reintroducen la dimensión afectiva, la experiencia de conversión, la santificación personal. Se nos habla de la teología práctica gracias a John Wesley, que combina una disciplina espiritual con un compromiso social y una evangelización activa, ¿no? Ahí es donde el evangelismo también empieza a tomar cosillas de estas confesiones, de estas denominaciones. Pero el metodismo será muy importante para el evangelismo moderno, tanto por su metodología misionera que tiene, como también por el énfasis en la experiencia personal de la gracia. Después tenemos los avivamientos del siglo XIX, especialmente en Inglaterra, que van consolidando un nuevo paradigma del cristianismo protestante, que ahora se va a estar centrado también en una predicación itinerante. Entonces aquí las campañas evangelistas y la apelación directa a la decisión individual, pues también van reformulando el evangelismo, ¿no? Porque ahora la fe se va presentando como una experiencia como tal de ruptura y renovación, marcada por un antes y después del ser cristiano, ¿no? Algo que en algunos casos pues cae mucho en cambios como muy radicales, ¿no? Pero va pues fundamentado en una especie de emocionalidad, ¿no? De pasión y una narrativa que es lo que busca también convencer a través del sentimentalismo, de experiencias. Es lo que empieza también a ayudar a la conversión de las personas al cristianismo evangélico, ¿no? Y eso es lo que va a ir llegando ya a América Latina, a Estados Unidos y luego a América Latina, y es donde se van a encontrar estos contextos sociales y culturales muy receptivos, ¿no? Porque al fin de cuentas América Latina es muy receptiva a las religiones, a las creencias. Por eso es que hay un gran sincretismo de religiosidad en América Latina. O sea, desde el punto de vista de México, por eso el catolicismo romano, de manera errónea, yo diría, de manera negativa o de manera que no debería ser, mete mucho de la cultura y para mantener pues adeptos católicos, ¿no? Digo que el sincretismo es algo bueno, pero debe verse a la luz de qué
se está conectando. O sea, no voy a crear si la gente le reza a Tlaloc, no voy a hacer a San Tlaloc. No, pero hay muchas cosas que han pasado así, ¿no? Muchos santos han nacido de esto, ¿no? Pero hay mucho sincretismo también en que se van combinando ciertas celebraciones. Eso creo que está muy bien porque es algo también muy tradicional, muy cultural. Pero hay otras partes que van desviándose. Por ejemplo, la santería, una desviación del catolicismo romano a una herejía y a un sincretismo que más bien se conecta con dinámicas ancestrales de, pues más bien chamánicas, pero que utilizan ciertos rasgos católicos, ¿no? Por ejemplo, está por otro lado otra de las herejías que sería la Santa Muerte, que también hay como cultos a otros santos y con ciertas, no sé si con ciertas elementos como católicos, pero obviamente ya no se ve como tal a Cristo o a Dios, sino a ese individuo del inframundo, ¿no? Por así decirlo. Entonces llega a ver como esos sincretismos, pues no, ¿no? Pero por otro lado, si vemos el lado bueno, pues sí hay iglesias católicas que sí buscan reforzar el acercamiento a Cristo, ¿no? Y por eso mismo, cuando llega el evangelismo y otras de estas denominaciones protestantes, pues tienen también mucho peso en la comunidad latina, ¿no? Latinoamericana, por ese deseo de siempre estar como viendo qué más hay, ¿no? Lo que sí puede llegar a chocar, y me he dado cuenta que choca mucho, es que el mexicano más tradicionalista ya está como muy apegado a los santos, a la Virgen María y esas costumbres, y entrar en este caso, al evangelismo, pues llega a ser muy chocante porque no hay imágenes, porque no hay esos rezos tradicionales a los que ya se tenía. Dependiendo de la iglesia, pues llega a haber también una carencia de festividades a las que el mexicano común está acostumbrado y que le gustaría repetir, ¿no? Entonces, por eso el evangelismo también es muy distinto según cada iglesia, según la forma en que se vaya celebrando. Pero la dinámica o el corazón del evangelismo sigue siendo el mismo, que es Cristo y su objetivo evangelizar a las personas, ¿no? Entonces, es algo muy loable de esta denominación que ha tenido mucho éxito, por lo tanto, en América Latina. Y pues aviva sus fuerzas, ¿no? Se refuerza cuando hay con su soteriología, ¿no? Que es la salvación, que está muy centrada en la conversión tanto personal y la certeza de salvación, y en algunos grupos en la conversión a los demás, ¿no? Pero que es como muchas iglesias buscan ¿cómo se llama? El proselitismo, ¿no? Que es buscar convertir a otras personas. Creo que también ahí es donde puede llegar a ser un poco complicada la dinámica, ¿no? Porque a veces la comunidad se basa más en el deseo de convertir que en el deseo de hablar de Dios, ¿no? El objetivo principal es ya convertirlos. Obviamente se habla a través de Dios, pero muchas veces muchas personas buscan convertirlos así como de forma muy seca, muy directa, a veces con ciertas, no diría que con insultos, pero sí de forma muy agresiva, y a veces sí intentando ser muy despectivos con sus otras religiones. Y creo que ese es algo que no debería verse de esa forma. Y lo mismo pasa, o sea, no es una crítica al evangélico, sino una crítica a todos los cristianismos, porque de la misma forma, en el catolicismo romano también hace una crítica muy fuerte tanto a ortodoxos como a evangélicos. Y eso, al final, termina pues dividiendo más a las personas cuando el objetivo principal es Cristo, es Dios, es el camino a Dios. Y esto llega a ser muy complicado, ¿no? Y no debemos verlo de esa forma, sino que tenemos que entenderlo, que por uno y por otro lado, el objetivo es la relación con Dios, que se viva la relación con Dios, que no solamente se lea, sino que se viva, se experimente y transforme nuestras vidas. Eso creo que es lo más importante, independientemente de la formación académica
ya seamos, o sea, ya sea un teólogo o ya sea alguien que no sepa de teología, el objetivo es conectar con Dios, conectar con Cristo, hacer esa comunión con Cristo. Eso creo que para mí es lo más importante en este camino, en la iglesia actual. Y, y creo que en ese sentido, había algo que había estado platicando, tanto por un lado con mi prometida como por otro lado con mi familia. Es algo muy curioso, porque sí, el protestantismo, en este caso el evangelismo, creo que le mete mucho estudio a la Biblia, le mete mucho estudio a la vida con o en contexto bíblico. Y eso ayuda mucho también a hacer una cohesión en la dinámica como comunitaria de la iglesia, a diferencia del catolicismo, por ejemplo. Em, el hecho de que uno quiera, en mi caso, yo critico mucho que para hacer la primera comunión uno tenga que estudiar el catequismo, bueno, que haya un catecismo más bien, que te vayan explicando como a grandes rasgos lo de lo que es la Biblia, pero uno va más bien con una idea muy, en mi caso, una experiencia personal es que, pues, yo dije, pues uno hace la primera comunión por compromiso, pues uno es niño, uno lo hace y ya, ¿no? Pero no hay como un refuerzo, ¿no? Porque también cuando, como que no hay un refuerzo como tal de estudiar o de querer aprender más de la Biblia, ¿no? Yo siento que yo creo que actualmente, si quisiera estudiar el catecismo, ya sería más interesante, ¿no? Con todo el contexto histórico, personal, académico, todo eso, creo que me ayudaría más a entender ahora el catecismo y valdría la pena estudiarlo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, del lado evangélico, por ejemplo, mi prometida decía que el catolicismo romano luego estudia más la Biblia en ese sentido. Sí, porque yo lo veo en el sentido contrario, ¿no? Yo siento que el protestantismo gana puntos ahí al estudiarlo, ¿no? Y ella, por ejemplo, en su iglesia, ella estudia la Biblia. Y eso es algo muy bueno, ¿no? Que hay una relectura, que hay una interpretación, que haya grupos de oración. Creo que es algo muy importante porque ayuda a conectar con Dios y ayuda a la conexión con la comunidad. Y a veces, como por un lado, a veces siento, a veces es un poco, en mi caso como introvertido, un poco más agobiante, pero siento que es algo muy bueno o algo muy fuerte para mantener lazos de comunidad. En el lado católico y romano, creo que la comunidad a veces pasa a un plano muy lejano, porque a veces uno asiste a la iglesia, termina y ya se va, ¿no? Eh, Creo que ahí lo que sería la comunidad cristiana, como era en el cristianismo primitivo, se va perdiendo, ¿no? En ese sentido. Y eso es algo que creo que llega a doler mucho. El catecismo, pues, se enseña, o se le quiere meter la fuerza a los niños, así como abre la cabeza y te va a meter el catecismo y te tienes que aprender todas esas mil oraciones y todo eso, y uno no entiende por qué pasa, pero pues uno hace eso, pasa el examen y mil cosas pasan, y de repente uno ya está, haciendo su primera comunión, ¿no? Y ya, y dices, bueno, pues ya la hice, ya, un puntito más, algún check en mi to-do list, ¿no? Y creo que ahí es donde falla, ¿no? En ese sentido. Siento que el hecho de que sí tengan un catecismo, ¿cómo se llama? El catolicismo del cristianismo católico, creo que se llama el libro del catecismo. Creo que es una guía muy importante, algo muy bueno del lado del catolicismo romano, que tengan esta guía para poder interpretar también la Biblia, para tener como una guía accesoria a la Biblia, ¿no? He visto que hay catecismos, de hecho, del protestantismo. Hay catecismos luteranos, anglicanos y creo que calvinistas, y otros, ¿no? Que no son como tal denominacionales, que vale la pena, ¿no? También revisar en ese sentido. Entonces, hay puntos que uno puede aprender y también puntos que uno puede o no aceptar porque son puntos secundarios. O sea, al final de cuentas, los puntos importantes son los que se aceptan en el credo niceno. Esos son los puntos importantes que nos hacen cristianos. Ya la confesión que sigamos, la denominación que sigamos, eso, a mi parecer, ya son temas como más secundarios, en cierto sentido, porque mientras uno no llegue al nivel de una herejía o no se comporte de forma peyorativa o negativa, creo que ahí es donde entra el conflicto, ¿no?
Porque al fin de cuentas el camino es ese, ¿no? Y las predicaciones, pues sí, ayudan bastante, ¿no? A aprender. Las homilías en el catolicismo ayudan bastante también a acercarnos a Dios, a comprender, a escuchar esos otros puntos de vista, ¿no? Y, y en ese sentido, pues sí, ¿no? Son como puntos muy importantes a la hora de ver por qué el evangelismo está ganando mucho impulso en, en México principalmente, ¿no? Y tienen un espíritu misionero también muy grande en algunos, también dependiendo de la iglesia, dependiendo el líder que esté ahí, ¿no? Hay muchas cosas que vale la pena, ¿no? En ese sentido. Y, y es que ser misionero, pues, es algo que surge en todas las, confesiones, ¿no? O sea, recordando que cuando llegaron los españoles, pues hubo una misión también de evangelización para convertir a todos los nativos de esta región en México actualmente pues al cristianismo, en su caso, cristianismo católico. Y cuando llega Inglaterra, pues también buscan, en ese caso, cristianismo protestante, a evangelizarlos, ¿no? Y es algo cultural, ¿no? Es algo que va pasando de historia en los momentos históricos, ¿no? A fin de cuentas. Em, pero sí hay cambios, ¿no? Como dije antes, hay diferencias que vale la pena rescatar, porque el protestantismo ya no se apega tanto a la tradición o a esas costumbres rituales simbólicas como el catolicismo romano y ortodoxo, ¿no? Porque para el protestantismo la tradición ya deja de ser una fuente autónoma de la revelación y pasa a ser más bien evaluada críticamente a la luz de la escritura, y por eso empiezan a dejar fuera ciertos elementos en sus liturgias. Y obviamente en su iglesia o en su estudio eclesiológico, pues va a haber ciertos cambios de cómo se van a ir reinterpretando pues, la dinámica comunitaria, ¿no? Tanto protestantismo, evangelismo y catolicismo romano, ¿no? Entonces, pero muchas de esas iglesias pues, están muy abiertas a la adaptación también, ¿no? Adaptación porque se sabe que en cada contexto cultural, pues se requiere cierta readaptación para que la gente también pues, se mantenga en la iglesia, se mantenga, porque a fin de cuentas lo importante es mantenernos como comunidad cristiana en general, porque eso es lo que al final creo que nos va a dar esa salvación, esos valores, esa ética que es pues muy hermosa, ¿no? El amor al prójimo, las buenas prácticas, buenas costumbres, el conocer, el querer estar siempre en contacto con Dios, con Cristo. Eso es creo que lo más importante y es lo que nos mantiene unidos. Entonces, a lo largo de la historia va a haber muchos conflictos políticos, muchos conflictos que van a hacer va a haber muchas protestas o muchos movimientos que van a intentar reformarse. Algunos van a ser muy buenos, otros, pues sí, van a terminar en herejías, van a terminar pues mal. Los mormones o los testigos de Jehová, por ejemplo, pero pues, es parte de la evolución de la humanidad, es parte fundamental. Y es que algo en donde el cristiano evangelista gana frente a otras posturas, principalmente, como dije antes, el catolicismo romano siento que está perdiendo mucho el camino de la fe. Habrá que esperar y iremos viendo si va recuperando el camino, pero el hecho de que esté conectado con la política creo que también afectando bastante, ¿no? Pero siento que ambos tienen buenas intenciones, ¿no? La cristología del evangelista creo que es muy importante porque se centra en la obra redentora de Cristo, ¿no? O sea, enfatiza su sacrificio expiatorio y la necesidad de una respuesta personal de fe. Por otro lado, su soteriología se articula en torno a la experiencia del nuevo nacimiento, ¿no? Una categoría que adquiere un valor, pues, epistemológico, por así decirlo, ¿no? Porque busca conocer la verdad cristiana no solo por una adhesión intelectual, sino por una transformación interior. Es algo muy interesante. El catolicismo romano, muy apegado a Roma, pues es más filosófico en el sentido en que
se busca una interpretación más lógica, más filosófica, algo con lo que también concuerdo, y vale la pena por eso entender también las interpretaciones que nos han dado tanto los grandes protestantes como los grandes, o sea, tanto grandes teólogos protestantes como grandes teólogos católicos romanos, y también otros místicos del cristianismo ortodoxo. También vale la pena irlos conociendo para ir viendo esas posturas, ir conociendo esas reinterpretaciones que también alimenten nuestra forma de entender las escrituras y nos logren o nos ayuden a conectar con Dios. Eso es algo también muy importante del estudio bíblico, de esa comprensión a través de los diferentes pensadores, que pues, es algo que concuerdo mucho con el estudio de la filosofía, ¿no? Incluso en el psicoanálisis, por ejemplo, pues uno relee los autores, relee las notas de otros autores a esos autores, ¿no? Notas de Lacan a Freud, notas de otros psicoanalistas del presente hacia psicoanalistas del pasado. Eso vale la pena porque nos ayuda a tener una mejor comprensión de estos temas, de la filosofía, de la teología en general, ¿no? Entonces, es algo muy interesante. Porque en ese sentido, la dimensión de la experiencia que distingue al evangelista tanto del catolicismo sacramental como de las tradiciones protestantes que son más racionalizadas, pues es esto, es la experiencia, la interiorización de Cristo, la transformación interior, ¿no? Y eso también va de la mano con su metodología, porque el evangelista introduce, de hecho, una lógica pragmática, o sea, es decir, la verdad del mensaje se mide por su capacidad de conversión, cambio moral y compromiso comunitario, ¿no? Es algo que también va muy asociado con lo que pues, la metodología que van como desarrollando mientras se va expandiendo el cristianismo evangélico a lo largo de América Latina, ¿no? Al buscar esa capacidad de conversión y ese compromiso de comunidad, las predicaciones también adoptan en ciertos casos, son muchos casos, un lenguaje también muy accesible, narrativo, en algunos casos emotivo, persuasivo, también, y orientado a veces a provocar una decisión, lo que hace que la liturgia también se simplifique, también elimina, por lo tanto, elementos que consideran como accesorios y se estructura mucho en la proclamación del mensaje, la respuesta del oyente y en la adoración mediante alabanzas de cantos de diferente estilo, ¿no? Entonces es un minimalismo muy ritual que contrasta mucho con el fuerte simbolismo del catolicismo romano y la ortodoxia oriental, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Que también ayuda en ese sentido a ser muy minimalista en hacer que el mensaje llegue de forma más directa a sus oyentes. Como dije antes, en mi caso, no... lo que es la búsqueda de convertir a las personas, creo que es un elemento también accesorio, porque a fin de cuentas, el verdadero creyente o quien realmente quiera estar en contacto con Cristo llegará en su momento a conocerlo. Porque, en mi parecer, Cristo, Dios mismo, busca que lo encontremos. Ese es el objetivo, creo que nos ha dado, encontrarnos con Dios. ¿Cuándo? No se sabe, no se sabe. Va a llegar en su momento. Es algo muy importante, a mi parecer. Dios busca que lo encontremos. Por eso nos da estos elementos para que lo vayamos encontrando. El camino por el que lo encontremos, pues ya variará de lado a lado, ¿no? Por ejemplo, alguien que nace en América colonial no va a ser el mismo que nazca en un México actual, como alguien que nazca en Grecia o que sería actualmente en Turquía, donde va a haber una predisposición más a la ortodoxia o en el pasado al catolicismo romano, y actualmente tenemos como más de dónde elegir y hay una tendencia fuerte al evangelismo, ¿no? Por un lado. Y en ese sentido, pues es más bien, son como perspectivas de cómo comprender el cristianismo actual. Como dije antes, o como dije al principio de este capítulo, el cristianismo primitivo era muy distinto a cómo es el cristianismo actualmente. Actualmente tenemos un increíble número de cristianismos, de muchas formas, sabores, de tantas formas en las que nosotros podemos conectar con Cristo. Y está muy padre,
la pluralidad y globalización del mundo han provocado que lleguemos a este punto. Por un lado puede ser malo, por un lado, porque nos da una sensación de que estamos yendo por caminos distintos. Y sí, puede ser, ¿no? Puede ser, si caemos en una denominación equivocada, si caemos también del lado católico romano, si caemos con un padre muy radicalista o que prefiera más lo que son santos y vírgenes que el mismo Cristo. Sí, sí podemos estar yendo por caminos un poco desviados, pero al fin de cuentas, si al final encontramos un lugar donde nos sintamos cómodos y donde podamos conectar con Dios, con Cristo, y tengamos una comunidad que nos apoye, creo que ese sería un punto muy importante. Y al respecto, tenía aquí un link. Me compré ese libro, católico pero no romano, Construyendo una identidad protestante, un libro muy interesante. Lo vi porque Bruno Islas, su ex canal, canal que cambió de nombre, antes Cristiano Crítico, ahora Bruno Islas, entrevista al autor del libro, Andrés Mesmer, y hace una pequeña reseña de su libro y nos motiva, invita a leerlo. Y creo que es muy interesante porque no soy muy fan yo de las etiquetas, aunque parezca que sí, ¿no? Pero de las etiquetas de qué tipo de cristiano eres, que si eres de este tipo, que si el otro, que si católico, que si ortodoxo. No, creo que al final todos somos cristianos. Y como dice el credo niceno, todos somos católicos. Como dice el credo, creemos en una santa iglesia católica y apostólica. Una santa iglesia católica y apostólica. Son 4 puntos. Una sola iglesia católica porque es universal. Es santa porque nos fue heredada por Cristo. Instaurada por Cristo. No porque Él quisiera, sino porque así fue como fue naciendo el cristianismo, y apostólica porque fue a través de sus apóstoles que se fue expandiendo la palabra, la evangelización de las personas. Entonces sí, todos seríamos en este caso, siento que vale la pena ser un católico, no romano, sí, no romano, porque también hay muchas partes del catolicismo romano que yo también no soy de acuerdo, y en ese sentido, el autor, spoiler alert, nos insta a ser católicos reformados porque pues busca conectar lo que ha sido los diferentes puntos de la protesta del protestantismo luterano y cómo fue evolucionando y qué elementos de ahí podemos ir aprendiendo para ser un mejor cristiano. Y por eso mismo, de hecho, hay un punto en el que nos habla de las diferentes pues diferencias que hay, ¿no? Por ejemplo, el número de sacramentos, el canon de las escrituras, la presencia de Cristo en la Eucaristía, las imágenes, María, el obispo de Roma, la justificación de fe. Entonces, creo que lo explica de una forma muy interesante. Creo que sí es también una especie de... busca hacer una apologética al protestantismo y busca también de una u otra forma convertir al lector al protestantismo. A veces se siente de esa forma, pero vale la pena leerlo. Sea o no uno un protestante, creo que vale la pena leerlo, porque sí nos enseña puntos muy importantes y es muy, muy crítico y de forma muy respetuosa también, ¿no? Porque cuando habla del canon, por ejemplo, sí es cierto que la Biblia católica romana va a tener más libros, la ortodoxa va a tener todavía más libros que la católica romana, y más obviamente que la protestante, y habla y nos cuestiona si vale la pena o no tener los libros pues que consideran con nombre apócrifo o deuterocanónico. En mi caso, aquí habla que vale la pena leerlos por su historicidad, por lo que pueden enseñar. Pese a que no sean como tal revelados, creo que vale la pena entenderlos y como algo que uno puede aprender, ¿no? Es como si uno lee a Tomás de Aquino, a San Agustín de Hipona. Pues sí, sus textos sabemos que no son inspirados, pero eso no deja que tengan muchas grandes enseñanzas teológicas que nos ayudan a comprender a Dios, a fin de cuentas. Cuando habla del número de sacramentos, pues vale la pena hacer un capítulo sobre sacramentología, porque vale la pena estudiarlo, ¿no? O sea, no puedo hablar mucho en ese sentido al respecto en ese momento, pero valdrá la pena dedicarnos
algo de sacramentos, la presencia de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Yo siempre he estado como muy de acuerdo en que es algo simbólico. Yo no estaba muy seguro que el catolicismo romano lo entendiera, así como que es la manifestación directa de Cristo en la oblea y el vino, ¿no? Cuerpo y sangre. Pero pues habla, ¿no? De que yo siento que la interpretación a fin de cuentas no debería ser un punto de quiebre. Puede ser un punto de debate porque ayuda mucho a la reflexión filosófica, pero no creo que no creo que debería ser tomado como un punto de quiebre para discusiones negativas, ¿no? Las imágenes es muy interesante porque respeta que sí haya imágenes, habla sobre pues, el apoyo a las imágenes, a los iconos versus el no apoyo. Y es cierto, si vemos las catacumbas, vemos algunas iglesias primitivas, vemos que hay imágenes. Pero el objetivo más bien es hacer mucho hincapié y en reeducar a la gente que la imagen no es santa, no es divina, solo es una representación. Que esté o no esté, no debería cambiar las cosas, ¿no? Es algo muy importante. Y cuestiona, ¿no? ¿Qué pasaría? El autor cuestiona. ¿Qué pasaría si Cristo se manifestara ahorita y alguien le tomara una foto? ¿Sería pecado tomarle foto e imprimir la foto? ¿O solo sería pecado si se imprime la foto? Es algo complicado, ¿no? De comprender. Pero creo que también es un elemento secundario en la discusión. Y más bien creo que dependerá, a mi parecer, de cada persona, de cómo lo vaya tomando. Porque también hay imágenes que no son como muy agradables a la vista. Especialmente hay muchas iglesias católicas que hacen mucho hincapié en el sufrimiento de Cristo con imágenes o esculturas hiperrealistas que de hecho llegan a ser como más del orden morboso y muy chocantes. Que me gustan más las iglesias católicas que tienen quizás una manifestación cristiana ya resucitada, de pie, cosas de ese estilo, ¿no? Pero eso creo que es un elemento secundario que depende de cada persona, ¿no? Hace discusión sobre la Virgen María también. Sí, siento que se diviniza demasiado a María. Siento que sí tiene un papel importante, pero ahí está también la discusión entre alguien que fue un instrumento o alguien que sí fue especial. Y también se puede poner a debate para tener una conversación filosófica que ayude a expandir la teología mariana más que ser un punto de ruptura, siempre y cuando se respete también, obviamente, pues que Cristo es el centro, ¿no? Eso es lo más importante, que Cristo se mantenga en el centro. Creo que eso es lo más importante. Si se habla de la discusión del obispo de Roma, sí creo que también es algo en lo que no estoy de acuerdo. La justificación por fe o por obras. Y entonces nos habla de esto, ¿no? Nos habla de la herencia común que todos los cristianos tenemos. Y al final nos habla de una conclusión, cómo es el protestantismo actual y el llamado a ser un católico reformado. No estaría en contra de ser un católico reformado con las como variantes como personalizadas de cada quien, porque a fin de cuentas eso es lo que es ser cristiano, yo, a mi parecer. Porque, como dije en el principio, el cristiano primitivo, el cristianismo en sus orígenes, pues también era muy plural y no estaba tampoco regido por una institución como tal, pero había como patriarcas, por así decirlo, por regiones. Y creo que es también lo que lo hace agradable, ¿no? No casarse con la institución, no casarse con el dogma como tal de la iglesia, sino como casarse con lo que es la iglesia de toda la comunidad de cristianos. Creo que eso es lo más importante. Y al fin de cuentas, seguir a Cristo, seguir a Dios, eso creo que es lo más importante. A fin de cuentas, vamos a encontrarnos en cualquier iglesia a la que vayamos, de cualquier denominación, de cualquier confesión. Va a haber puntos que quizás pues, no nos van a agradar. Y vamos a quedarnos con lo que resuene con nosotros y lo demás lo vamos a desechar, como hacemos con muchas cosas de la vida. No podemos apegarnos y estar criticando a todos los puntos de todo, ¿no? A lo largo de toda la historia, porque nos vamos a encontrar con muchos puntos que son debatibles. A fin de cuentas, somos humanos, somos imperfectos y cometemos muchos errores. Entonces, eso es algo muy importante a entender en ese sentido. Y eso yo considero que es el cristianismo actual, que es la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y el evangelismo. Siento que son como bueno, no evangelismo, sino más bien el cristianismo evangélico, como las confesiones cristianas más fuertes actualmente a nivel mundial.
y con otras pequeñas más de algunas denominaciones protestantes y algunos otros ortodoxos como ortodoxo copto, ortodoxo mm, del este, etcétera, ¿no? También unas pequeñas confesiones distintas por ahí, pero a fin de cuentas, como dije antes y lo voy a repetir incansablemente, el objetivo es encontrarnos con Cristo, seguir a Cristo, ver a Cristo como ejemplo, orar, estar en contacto con Dios, con la comunión, con el bien hacer, buscando. Sabemos que no vamos a ser los humanos perfectos, pero es parte del proceso, un proceso que nunca termina, que vamos a estar cayendo, que nos vamos a estar equivocando, que nos vamos a estar enojando, que vamos a estar haciendo muchas cosas que pues van a ser malas, pero que eso no nos detenga, que no nos demos por vencidos, sino que sigamos en un constante crecimiento, un, un, una especie de búsqueda de perfección, sabiendo que no vamos a alcanzarla y que si en algún momento sentimos que la hemos alcanzado, quiere decir que estamos completamente por los suelos. El objetivo es reencontrarnos con Cristo. Como ya dije antes, sí, el ejercicio alimenta, refuerza el cuerpo. La terapia, la psicoterapia, ayuda a nuestra mente. Estudiar ayuda a nuestra mente. Pero ¿qué ayuda a nuestra alma? Estar en contacto con Dios. Así lo resumo en este momento a grandes rasgos. Y de eso quería tratar en este desarrollo teológico para conectarlo con el cristianismo actual, con el cristianismo actual y las perspectivas a futuro. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente recomendación de Ecumenus. Hasta la próxima.